Hola, hola, bienvenidos a Generación Argentina. Mi nombre es Julián Giacobbe. Y yo soy Javier Koroluk. Y estamos acá porque cada temporada, si firmamos contrato y seguimos con una segunda temporada, vamos a utilizar el destructor de mitos para hablar de aquellos temas que cambiaron para siempre la mirada que el hincha del fútbol tiene para con la selección argentina. Y por eso hoy contactamos a dos especialistas muy pero muy especiales que son parte fundamental del periodismo deportivo del día de hoy. Y ellos nos van a develar los principales secretos, las principales cuestiones que hicieron de estos dos hechos algo importantísimo y a tener en cuenta en la historia del fútbol argentino. En el primero tenemos a Andrés Burgo, escritor del que para mí particularmente es el mejor libro de la historia del periodismo deportivo argentino, por lo menos de los que yo leí. El partido que habla del Argentina-Inglaterra del Mundial del 86. Pero también sobre el último Maradona, un libro que escribió junto a Alejandro Wall, y en él habla del momento más duro de la historia de el astro más grande que tuvimos en la República Argentina, que es Diego Armando Maradona. Por esto decidimos que nos cuente algo sobre el primer mito, la verdad del doping del 94. En 24 años, 3 fueron los jugadores que dieron positivo en un control antidoping. Uno de Haití, otro de Escocia y un español. Hasta que le tocó a Diego Maradona, que dio positivo luego de consumir efedrina y pseudoefedrina, dos estimulantes que activan el sistema nervioso central y fortalecen el flujo sanguíneo para que no incidan demasiado en el rendimiento deportivo. Bueno, era doping. Y Grondona fue de los primeros en enterarse, y Blatter, para ayudarle un poco al dirigente argentino que ya se empezaba a meter en el entramado de la FIFA, hizo una contraprueba en un estudio privado de Suiza para corroborar que no había una conspiración estadounidense. Pero señores, el positivo ocurrió igual. Mirá, Maradona estaba en el 94, Maradona estaba muy fuera de estado, era un exjugador, no había jugado en los últimos años. De hecho no había jugado en los últimos meses, no tenía equipo. Y empieza una recuperación física espectacular, pero equivocada en el sentido que tenía un gran preparador físico, que era Fernando Signorini, pero tenía una especie de dietólogo, nutricionista, digamos, que no tenía idea de fútbol, de futbolistas, de cómo preparar a alguien, salvo en el fisicoculturismo. Y lo asesoró mal, y lo llevó al error, lo llevó a doparlo, aun cuando Maradona no sabía. El dietólogo fue otro de los que se enteró primero. Serrini, es más, fue visitado por un médico del seleccionado que, entra a la habitación, ve el Rapid Fuel que había consumido Maradona, un suplemento vitamínico con 6% de la hierba de la que proviene la efedrina, y era doping sin dudarlo. Diego se mató para lograr su estado físico del año 94. Esto incluía con 6 o 7 comidas diarias, fibras, frutas, verduras y lo esencial, ir al gimnasio. La derrota por 5-0 frente a Colombia fue algo histórico por donde lo mires. Le abrió la puerta a la selección y Maradona puso una sola condición. ¿Y cuál era esa? Tener a Serrini al lado de él. Ahí arrancó la avalancha de ideas para evitar la descalificación del Diego como sea. Se está hundiendo el barco y dice, busquemos un bote, un salvavidas, lo que sea con tal de zafar. Y algunas eran ingeniosas, sí, pero sí, llamar a Buenos Aires y que se fijen en el Vademecum a ver si había algún antigripal que tuviese efedrina y ese tipo de cosas. Y lo ves con el paso del tiempo y te parece divertido, pero en ese momento habrá sido bastante desesperado. El descongestivo nasal fue encontrado en Argentina, se lo enviaron para Estados Unidos, pero ¿qué pasaba? Ugalde, médico de la selección, no quiso hacerse cargo, con razón, no quería arriesgar su carrera por algo que él no había cometido. Claro, Serrini debía ser quien se haga responsable de esto, pero al ser un componente extraoficial de la delegación de la selección argentina, no valía la pena quejarse, no valía la pena ni siquiera nombrar la situación. Por eso el papel de la FIFA quedó muy claro. La FIFA, la FIFA claramente quería sancionar a Maradona una vez que Maradona había cometido una infracción, eso está claro, digamos, Maradona está consumiendo efedrina, nosotros creemos que sin saberlo, con lo cual merecía ser sancionado, era doping. El tema es que la contraprueba estaba mal hecha, con lo cual Maradona no debió haber sido sancionado, porque según el reglamento,
alguien solo puede ser sancionado o suspendido si el control y la contraprueba están bien hechas. Hubo un error de procedimiento en la contraprueba y Maradona no debió ser sido sancionado. Pero bueno, la FIFA ya tenía como la decisión pica de alejarlo del Mundial. Diego lloraba, gritaba y decía que él no se había drogado. Ruggeri y sus compañeros le creían, por lo menos la gran mayoría. Maradona, para que la selección no fuera descalificada, hizo algo bastante bueno por el equipo. Se retiró. Y para evitar que se transforme en un bochorno, donde la Argentina podría haber sido sancionada por muchos mundiales. Salvando involuntariamente a Grondona, que se ganó otro favor de parte del mandamás de la FIFA, Blatter, y Maradona, sin querer, como ocurrió en el Mundial del 86, como ocurrió en el 79 con el Campeonato Juvenil, como ocurrió tantas otras veces, volvió a darle ese favor a Grondona sin querer hacerlo, tan solo jugando a la pelota. De esta manera, Diego protagonizó lo que tal vez, o seguramente sea el día más triste de su carrera, no solamente deportiva, sino de su propia vida, y a partir de ahí vino un declive emocional, anímico, de estado físico, del que el Diego le costó mucho recuperarse. Fue una despedida súper triste de la selección argentina. La gente estaba desolada por la calle, desolada, en serio. Es como que, acordate, hace poco le pasó a Messi, digamos que Messi pidió, bueno, dijo, renunció a la selección y la gente estaba como triste, imagínate en este caso. Pero también fue un final a lo Maradona, digamos, en el sentido exagerado, a todo nada, blanco-negro. Un jugador que calza perfecto en la mitología, así como fue un tipo que llegó a lo más alto de un mundial y del amor por la gente. En cierta forma es como que hay una poesía también en ese cierre, absolutamente doloroso, injusto en cierta forma, pero trágico, ¿no? Y la mitología siempre se alimenta un poco de lo trágico. En esta segunda mitad tenemos a Ezequiel Fernández Mors, un gigantesco periodista que colabora con La Nación y pasó por múltiples medios, desde Página 12 y Rock and Pop hasta el The New York Times. En un momento fue incluso guionista y entrevistador de un documental sobre el Mundial del 78 para Telefe y History Channel. Y por eso le pedimos que nos relate un poco del hecho polémico en particular del día de hoy, que es el Argentina-Perú de 1978. Hace un par de años, el diario Tiempo Argentino publicó que un sobreviviente del Plan Cóndor, o sea, la colaboración entre gobiernos militares de América del Sur, comentó que el 6-0 en el que Argentina le ganó a Perú en el Mundial 78 salió de un acuerdo entre los militares de este mismo país y de Perú para poder mejorar la imagen de la dictadura militar. ¿A cambio de qué? De que 13 ciudadanos peruanos deportados a la Argentina fueran desaparecidos en uno de los llamados vuelos de la muerte. Una forma horrenda en la que los dictadores de aquella época hacían desaparecer a la gente indeseada. José Velázquez, jugador de aquel momento, niega soborno, pero habla de extrañezas, algunas extrañezas en el partido contra Perú, por lo menos en el vestuario, cuando Videla y Kissinger, dictador argentino, por otro lado el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, visitaron al plantel y se tornó algo muy particular, porque si estamos acostumbrados a ver técnicos yendo al vestuario de un árbitro en el día de hoy, imagínense para ese momento que dos políticos de semejante envergadura visiten a un seleccionado que va a enfrentar al local. Para conocer más, nos meteremos en la entrevista con Ezequiel, que arranca contextualizando cómo vivía la gente la previa del Mundial. Y a ver, yo desde donde yo lo veía, pues hablar en nombre del país me cuesta un poco, hablar yo de cómo yo era en ese momento, 20 años, y yo no tenía militancia política, es decir, no tenía una información que tengo hoy sobre lo que estaba sucediendo, para nada. Yo ya recién comenzaba a trabajar en la agencia Noticias Argentinas, que había entrado ahí, era cronista ahí, y era como que percibía cosas, pero no tenía la información. A ver, hoy, 30 años después, pensar en un golpe de Estado, pensar en los milicos es como impensable, pero en aquel momento no, los golpes de Estado eran moneda corriente en la Argentina. Era un poco de democracia y golpe y milicos, democracia y milicos, esa era la situación. Y entonces cuando fue el golpe de Estado no es que hubo
manifestaciones populares, porque la represión era bien clandestina, aparte, no era a la vista de la gente, no se fusilaba, se torturaba, se mataba, se hacía todo de modo clandestino. Y bueno, y entonces en ese contexto de locura, pero de locura que no era tan visible para las víctimas, para los que estaban más directamente implicados en la represión, claro que sí, era imposible convivir con esa situación. Pero si no estabas informado o metido exactamente en eso, y no, era un país enloquecido por un mundial de fútbol, pero no porque había además represión a buena parte de su población. Más adelante, el presupuesto para la construcción de estadios desapareció de la nada. Y en particular, la FIFA sintió esas presiones de un gobierno que vivía su peor momento para la opinión pública. El mundial en sí es organizado por la FIFA en cronograma, con las presiones del organizador, del local, que quiere meter su pata. Por ejemplo, se habló mucho del tema de que Argentina jugaba de noche sus partidos y jugó sabiendo lo que tenía que hacerle 6 goles a Perú, por ejemplo. Claro. Pero también es cierto que estaba pautado de antes que Argentina jugaba de noche, porque Argentina era local y tiene que jugar de noche. Entonces ya estaba desde antes arreglado. A partir de allí la FIFA se dio cuenta de la locura de tener que armar, cuando son partidos decisivos, tener que armar horarios simultáneos. Argentina pasó en el grupo de la muerte, Italia, Hungría, Francia, y luego derrotó a Polonia y Brasil en Rosario. Al llegar Perú, la Argentina necesitaba sí o sí de 4 goles para pasar a la final. Y las suspicacias aparecieron hasta el día de hoy. La selección ya había vencido a su par en Lima, antes del Mundial por 3-1, nos comentó Ezequiel Fernández Mors, que además nos resume qué pasó en ese partido. Un equipo argentino que no estaba jugando bien, pero que sí atacaba, porque Argentina era un equipo que iba al ataque, contra un Perú que ya estaba eliminado y se quería ir del Mundial. Ya no era el Perú de la primera rueda, pues la primera rueda había jugado bien Perú. Entonces en ese contexto uno dice, bueno, no es una locura el 6-0, porque cuando te entra una, te entran dos, hay una posibilidad. También, claro, la otra posibilidad es que Argentina, como efectivamente sucedió, comenzara de modo muy nervioso ese partido y le costaba mucho hacer el primer gol. El gran periodista que es Ezequiel, que cuando tenía 20 años le tocó visitar la concentración de Perú en ese mismo mundial. Él trabajaba en una agencia de noticias y tenía que estar presente sí o sí. Por eso nos cuenta cómo vio ese vestuario y nos recomienda un libro en particular. Me acuerdo que yo fui a la concentración de Perú acá en Buenos Aires, y era una concentración en un hotel acá, medio ridículo. Es como que ya estaban con la cabeza en la vuelta los jugadores peruanos. No, como que se querían ir del Mundial. Claro, después, pero no en ese momento, después me entero de que habían sido presionados por el propio gobierno, también militar de su país. Supuestamente hay que leer el libro, claro, un libro que escribió 20 y pico de años después, que fue el de Ricardo Bota, que cuenta con mucho detalle y muy interesante todas las horas previas a ese partido y las presiones de gobierno peruano a su selección. Con el tiempo, la indiferencia, si esa es la palabra, se hizo carne, y tipos como Kempes o Tarantini, de no haber salido campeones o lograr un buen paso por Europa, no habrían tenido la fama que, por ejemplo, tiene desde un Justi hasta un Pumpido por ser campeones del 86. Otros, como Ricky Villa o Óscar Ortiz, no son conocidos por el público que no se acerca al futbolero promedio, y lamentablemente nosotros lo tenemos que asumir como indiferencia a partir del contexto en el cual vivieron y en el cual jugaron a la pelota. Pero Ezequiel no coincide y nos plantea otros dos temas: el tiempo y las circunstancias. Yo creo que hay dos cosas: una, el tiempo, y otra, la situación de la dictadura, la convivencia de ese mundial con la dictadura y la sospecha eterna que era de si la dictadura no influyó para que se ganara ese mundial, ¿no? De si ese mundial pudo haber estado sucio, esa sospecha inevitable, mucho más allá de los jugadores estoy diciendo esto, y más allá de los méritos que haya tenido Argentina para ganar el mundial.
la sospecha de esa localía con dictadura queda como muy eterna también, ¿no? Y eso supongo que tal vez influya para esto que vos decís, pero también creo que influye el paso del tiempo. Claro. Y la dimensión de Maradona y de que se le gana a Inglaterra, me parece que eso fue muy fuerte también. Claro, esos factores jugaron. Esos factores jugaron mucho para lo del 86. Y así vamos cerrando el capítulo de hoy. Queremos agradecer muchísimo a ambos periodistas, ambos especialistas. Ezequiel Fernández Mors, Andrés Burgo, dos cracks del oficio que pueden leer en La Nación o en libros como El último Maradona y El partido, los cuales recomendamos. Esperemos les haya gustado su opinión, su experiencia en ambos temas. Y acá, junto a Javo Coroluc, ¿has disfrutado el día de hoy? Muy contento. Nos despedimos, les agradecemos su predisposición y los esperamos en un próximo episodio de Generación Argentina con muchísimo más.